Cuando uno ve una grieta en una pared, es casi imposible no preguntarse, ¿qué me está intentando decir? Porque sí, cada línea, cada fisura es como una palabra en un lenguaje secreto. En esta guía, pues nos vamos a poner el sombrero de detectives de edificios para descifrar esas historias que en nuestras propias casas nos cuentan. Y para que quede claro que esto no es una exageración, escuchemos esta frase potentísima del ingeniero Leonardo León. Él dice que no son simples defectos, son gritos de auxilio. Y esa idea es la clave para entender por qué es tan importante prestarles atención. Sí, así como se oye, las paredes se comunican, obviamente no con palabras, sino con señales, con pistas visibles que nos advierten de problemas que quizás están ocultos a simple vista. El primer paso entonces es aprender a escuchar, o mejor dicho, a observar con mucha atención. El término técnico para esto es patologías de muros. Suena súper complicado, ¿verdad? Pero la idea en el fondo es sencilla. Son como las enfermedades de una construcción. Y las causas pueden ser de varios tipos. Mecánicas, como el simple peso del edificio, físicas, como los movimientos del suelo o el efecto del agua, o hasta químicas, como la corrosión. Y aquí, ojo, llegamos a la primera gran distinción que todo buen detective debe conocer, la diferencia entre una fisura y una grieta. Pensemos que una fisura es como un rasguño en la piel, ¿vale? Solo afecta la capa de afuera, el acabado. Una grieta, en cambio, eso ya es una herida profunda, atraviesa todo el muro. Entender esto es de verdad fundamental. Bien, ya sabemos que hay un problema. Pero como en toda buena historia de misterio, ahora toca preguntarse, ¿cuál es el móvil del crimen? Detrás de cada grieta hay fuerzas invisibles trabajando, y ahora vamos a conocer a los principales sospechosos. Y aquí los tenemos. La verdad es que casi todos los problemas se pueden rastrear hasta uno de estos tres culpables. Primero, las cargas, que no es otra cosa que la fuerza del propio peso de la estructura. Segundo, el asentamiento, que pasa cuando el suelo debajo de la casa se mueve. Y tercero, el estrés térmico, ese ciclo constante en el que los materiales se hinchan con el calor y se encogen con el frío. Lo fascinante es cómo estas fuerzas dejan sus propias huellas dactilares. Por ejemplo, si una carga muy pesada se concentra en un solo puntito, las grietas que salen no son al azar. No, se expanden desde ese punto hacia afuera, casi como las raíces de un árbol. Es una pista súper específica. Ahora que ya conocemos a los sospechosos habituales, entramos en la parte más emocionante, el trabajo de campo. Vamos a aprender a leer las pistas, a interpretar la forma y la dirección de las grietas para armar nuestro caso. Empecemos con un clásico de clásicos, una grieta perfectamente inclinada a 45 grados. ¿Qué nos está gritando la pared con eso? Esta es una de las pistas más comunes y la verdad más reveladoras que se pueden encontrar. Caso resuelto. Esta es la firma inconfundible de la fuerza de corte. Para que nos hagamos una idea, es como si intentáramos rasgar una hoja de papel jalando desde esquinas opuestas. Una parte del muro quiere ir para arriba, otra para abajo, y justo ahí, en esa tensión, ¡pum!, aparece esa grieta diagonal tan característica. A ver, siguiente escenario. Nos encontramos con varias grietas que parecen nacer todas de una misma esquina del edificio y se abren como si fueran un abanico. ¿Cuál podría ser la causa aquí? Pensemos. La evidencia es bastante clara, ¿no? Esto sugiere que algo está ocurriendo justo debajo de esa esquina. Lo más probable es que uno de los pilares de la cimentación se esté hundiendo un poco, y al bajar, pues jala y rompe los muros que se apoyan sobre él. Un problema serio que definitivamente requiere atención. Vamos a analizar una última pista. A veces aparecen unas grietas perfectamente verticales, casi siempre cerca de donde se une un muro con una columna de concreto. A ver qué nos dice esta evidencia. Esto nos lleva de vuelta a uno de nuestros sospechosos principales, el estrés térmico. Los materiales, como dijimos, se expanden y se contraen. Si las juntas que unen el muro y la columna no están bien hechas para absorber ese movimiento, la tensión tiene que liberarse por algún lado, y lo hace creando estas grietas verticales. Hasta ahora hemos hablado de fuerzas de la naturaleza, por así decirlo. Pero seamos sinceros, muchas veces el origen del problema no es tan natural. A veces, las grietas son la consecuencia directa de errores que se cometieron al construir. Miren, este es un ejemplo perfecto. Cuando se une un muro nuevo a uno que ya existía, hacerlo con una junta recta y lisa es buscarse problemas. Es casi una invitación a que aparezca una grieta justo ahí. Lo correcto es hacer una unión dentada, como si fueran las piezas de un rompecabezas, para que las dos partes se agarren bien y trabajen juntas.
Y la lista de errores sigue y sigue. Desde olvidarse de poner vigas de soporte sobre las ventanas hasta construir dos edificios pegados pero con cimientos totalmente distintos. O incluso algo tan simple como un árbol que plantaron muy cerca y sus raíces empiezan a empujar por debajo. Todos son errores humanos que dejan cicatrices muy visibles. Muy bien, ya tenemos el conocimiento. Ya sabemos leer las pistas. Pero, ahora la pregunta del millón. ¿Qué hacemos con esta información? Pasemos a la parte final de esta guía, el plan de acción. Primero, una pregunta importante, para bajar un poco la ansiedad que puede generar todo esto. ¿Significa que cualquier línea que veamos en la pared es motivo de pánico? La respuesta por suerte es un rotundo no. Es crucial recordar la diferencia que vimos al principio. Muchas de las grietas que vemos son en realidad fisuras superficiales en la pintura, en el acabado, y no comprometen para nada la seguridad del muro. Saber distinguirlas es clave para no alarmarse sin motivo. Entonces, aquí está el plan de 3 pasos. Primero, observar, con calma, con atención, como un verdadero detective. Segundo, identificar. Intentar ver si lo que observamos encaja con alguno de los patrones que vimos. Y tercero, el paso más importante de todos, consultar. Si la grieta es profunda, si parece que crece con el tiempo o si simplemente genera dudas, el paso final siempre es llamar a un profesional. Esta guía ayuda a hacer un primer diagnóstico, pero nunca reemplaza el ojo de un experto. Y con esto cerramos. La próxima vez que alguien camine por su casa, por su oficina, quizá vea las paredes de una forma distinta, ya no como superficies sin vida, sino como las páginas de un libro que nos cuentan la historia de todas las fuerzas invisibles que las rodean. La pregunta final que queda en el aire es, ¿qué historia nos está contando cada edificio?